18, en este día especial le damos la bienvenida a Miguel Martos, que está con nosotros. Miguel, Hola, ¿cómo Miguel. estás? Chicos, muchas gracias por la bienvenida. Y ustedes saben que hablábamos con quienes nos han ayudado al armado de este informe especial que vamos a presentar hoy. Y ustedes son muy jóvenes. Los nostálgicos de la música... No, son muy jóvenes, chicos. Los nostálgicos de la música... ¿Cómo? Ella más grande que yo. No la mandes al frente. Meses nomás, meses también. No la mandes al frente, por favor. No es de caballero. No, dije una cuestión etaria nada más. Bueno, si hablamos de cuestión de edad, ustedes este tema que estamos escuchando de fondo no lo conocen. No, para nada. Yo les cuento, este tema se llama Don't Be That Way, no seas así. La orquesta, la del gran rey del swing, Benny Goodman. Y esto de no seas así no es azaroso, no fue casual. Tiene que ver con esto que tenemos en pantalla, con esta bahía que no fue así. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a una bahía que no fue así? El proyecto de la Argentina siempre fue grande, sobre todo a partir de la generación del 80, que quería trasladar el modelo arquitectónico europeo o de la conformación de la ciudad a nuestro país. Pero vamos a ir viendo la primera placa y les voy a mostrar cómo era Bahía Blanca en este mapa que la ubica en 1834. Fíjense ustedes, la fortaleza protectora argentina, lógicamente, todos hacemos referencia, y lo que era la Plaza Argentina, ¿no? Se llamaba Plaza Rivadavia, y algunas manzanas hacia los laterales. De hecho, el intendente Héctor Gay hoy destacaba que Bahía Blanca, hacia 1880, 80 y pico, en la época en la cual todavía no era ciudad, este es el certificado que determina que Bahía Blanca es una ciudad, fechado en 1895, contaba solamente con 3.000 habitantes. Mirá, era una ciudad muy chiquita, un poblado nada más. Un pueblito muy chiquito. Sin embargo, lo que se puede ver es que a partir del momento en el cual la ciudad empieza a crecer, los proyectos se cristalizaron, algunos. Otros no. Los cristalizados los vemos diariamente. Diariamente, sí. Palacio Municipal, Banco Hipotecario, Biblioteca Rivadavia, Banco Nación. Sin embargo, fíjense ustedes cómo hubiera sido el Hospital Español. Mirá, observen esto. Esto es el Prado Español. El Prado Español, claro. El lugar donde... Hoy no está más este predio, digo, no, pero había un predio con salones, etcétera, ahí hasta no hace muchos años. Con salones y piletas de natación. Observe lo que hubiera sido el Hospital Español en su momento. Gigante. La piedra fundamental de este edificio se puso en 1928 para la celebración del centenario. Pero ¿qué sucede? No se logró concretar y paulatinamente los terrenos se fueron vendiendo. De hecho, el Prado Español nace en 1970 y duró hasta 2015, cuando la gente vinculada a la comunidad española y vinculada al Hospital Español terminó vendiendo los terrenos, y el panorama que se puede observar es el que nosotros mostramos en la imagen previa. Allí hay muchas casas que se están construyendo, departamentos y demás. Este proyecto se cristalizó hacia 1932 en los planos por la empresa Cabré y Mayer Méndez. Sin embargo, de todo esto observen además, y les pido que refresquen la memoria, tiene un poco la tendencia hospitalaria de la época, con espacios muy abiertos, como lo tuvo la vieja estructura del Hospital Pena, con pabellones totalmente separados, del viejo Hospital Pena. Sí, claro. No del de ahora. Pero sigamos avanzando con proyectos que nunca se llevaron adelante. Qué lástima esto, ¿no? Porque nos quedamos ahí con las ganas de ver que esos proyectos se concretaran, pero finalmente y aparte, vos sabés fue que así, ¿no? recién pensaba algo, Miguel, con respecto a lo que vos marcabas de un hospital, que el lugar donde está ese hospital, o hubiera estado, sale del casco urbano de Bahía, digamos, del centro. Claro. Lo cual que muchas veces es beneficioso a la hora de... Yo imagino en el transporte, en la cuestión de, de descentralizar automovilística, todo, ¿no? Descentralizar un poco la congestión del centro, ¿no? Eso era la Quinta 245. Imagínense que en esa época todo eso era quintas. Así como era quintas la avenida Lem, y no muy lejana a lo que hoy es el Teatro Municipal. Y observen este edificio, ya que hablábamos de los españoles. El Club Español. El Club Español existe en Bahía Blanca, está en la calle Moreno, casi Vieites. Es una construcción normal, medianamente modesta, nada que ver con esto espectacular que se hubiera ubicado en la esquina de San Martín e Irigoyen, donde hubo una estación de servicio y ahora, como mostrábamos en la imagen previa, había un café. Exactamente. Observen esto con muchas reminiscencias a la Giralda, que es esta torre que en España es sumamente famosa, y por supuesto con una estructura tremendamente grande que en realidad hoy no hubiera entrado en el espacio en el cual estuvo la estación de servicio, y hoy está el bar, como vos decías. Un edificio realmente imponente que nunca se llegó a concretar. Pero veamos en la próxima placa
¿Qué pasó Qué ahora? lamentable. Observen esto, el Alem y Paraguay se iba a erigir el monumento a la comunidad española. De hecho, 10 años atrás, recuerden, por aquí se hizo una reparación en la calle y se encontró una cápsula de tiempo. Este iba a ser el monumento. Observen la espectacularidad de todo esto, Majestuoso se con lo ve, fuente, ¿no? Con aquí fuente. abajo, con cuerpos escultóricos que yo no doy fe por la fidelidad que brinda esta foto, pero daría la impresión de que allí está Don Quijote y Sancho Panza. Podría ser. Puede Sí, ser, sí, Que claro. puede ¿Qué ser. tiene que ver con el Por monumento, supuesto, ¿no? con la cultura española y con claro, el la Quijote, que es literatura española, claro. universal en ese Pero sentido. fíjate, con una gran altura, con la fuente, nada, es... No me explico dónde lo hubieran metido. Eso es lo porque que yo Claro. decía, en el medio de la está avenida la Alem, dimensión, a ver, ¿no? es una avenida ancha, pero no sé si para No sé. ubicar... Hay que ver también el tamaño, ¿no? Quizás se adoptaba que sea más chico, ¿no? A ver, hubiera que haber hecho una rotonda ahí para que esto Directamente. funcionara realmente. La comunidad española, me imagino, feliz por tener un monumento que la represente de esta manera. Bueno, este monumento tampoco fue llevado adelante, no se pudo construir. Pero observen lo que viene, porque lo que viene nos da una pauta de lo que hubiera pasado también allí en Alem y Paraguay. Todo esto viene con un desplazamiento. ¿Por qué? Porque allí hubo intenciones de erigir el monumento al general San Martín, que está en el Parque de Mayo. Ese monumento fue el primer monumento por tamaño que se colocó en la ciudad de Bahía Blanca. Esto fue en 1910 para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Sin embargo, siempre daba la impresión de que el caballo tenía ganas de salir del Parque de Sí, Mayo, porque hubo varios proyectos para trasladarlo. Este fue uno de esos proyectos, pero también hubo un proyecto para llevarlo a la Plaza Rivadavia. ¿Por qué? Porque hasta 1946 no hubo monumento a Rivadavia en el medio de la plaza. Y observen el proyecto que tuvo en su momento el ingeniero Norberto Areco, que fue intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Este proyecto preveía algo de lo cual se habló hace pocos años y que generó muchísima resistencia. Llevar el monumento al general San Martín a la Plaza Rivadavia, pero además partir la Plaza Rivadavia al medio. Lo vemos en la próxima placa. Partir la plaza. Exactamente, porque la intención era unir la Avenida Colón con la calle Irigoyen. Y el monumento tendría estas características, algo realmente monumental. Bueno, algo que en algunas ciudades pasa, ¿no? Esto de que una avenida corte una plaza decididamente. Sí. No sé si Sí. en donde sos oriundo vos no Sí, pasa en Rosario. sí, ¿o en no? Rosario está la Plaza Sarmiento, Tiene una avenida en el medio. tiene una calle en el medio que rodea el monumento de Domingo Faustino Sarmiento, que está ahí paradito bueno. y Fui una pasamos vez por el sola a costado. Rosario, pero algo me acuerdo. Bueno. ¿Cómo te quedó esa imagen ahí? Bueno, porque Tal es algo cual. que se ve, ¿no? Claramente. Esto es del año 1954-55, con la intención, insisto, y acá se puede ver un poco, de modificar totalmente la estructura que tiene la Plaza Rivadavia hoy Sí. y unir la Avenida Colón con la calle Irigoyen. Sí, que obviamente para los que conocemos Bahía o a explicar algunas calles, sabemos más o menos dónde nacen y mueren, entre comillas, las calles o dónde cambian de nombre a partir también de la Plaza Rivadavia, ¿no? Exactamente. En esa intersección es donde, en la mitad es donde pasamos de Colón a Irigoyen, ¿no? Salvo una calle. Mirá. ¿Cuál es la única calle que cruza una de las que cambia de nombre y no cambia de nombre? Ay, no sé, yo me quedé. Pará. ahí. Esto estaba incluido en el. No, esto vino. Mirá, Mirá, de yo la se lo charla. pregunté a un ex intendente y no me supo contestar. Pará. Basta, bueno, no nos podemos- estamos tan mal. ¿Puedo pensarlo? ¿Drago? No, Drago no, está más para abajo. ¿Querés pensarlo? Vamos a la No, próxima no, placa. decilo. No. No nos queremos quedar con la duda. Pensá, observen esto. Esto es la actual semipeatonal, que este es un concepto que inventamos en Bahía Blanca, yo no entiendo Sí. lo de semipeatonal. Sí, es raro, Realmente raro. me llama la atención. Bueno, en ese lugar, que es en el 80 o el 90, se iba a realizar este teatro por gestión del empresario José Godio, que era el dueño del Molino de Godio, donde hoy hay una imponente construcción que se está levantando allí en la calle Dorrego y General Paz. Proyecto que no prosperó, pero observen qué maravilla haber tenido en esta cuadra tan particular que hoy todo el mundo transita, un teatro de estas características. No nos olvidemos que en esa cuadra, además, había muchos cines, Mirá. de los cuales por allí queda un poquito de la arquitectura, una conocida casa de deportes que está allí y mantiene la estructura de lo que fue originalmente un cine. Otro proyecto que lamentablemente no prosperó, el Teatro de Godio. Pero Qué hay lástima, más. ¿eh? Yo no Porque saqué la la calle imagen es todavía, ¿eh? bellísima. ¿No sacaste la calle? No, No. necesitamos La avenida que Alem, no- chicos. De Irigoyen para allá, ¿cómo se llama? Claro. Ahí. ¿Cómo? No. Alem. Alem. ¿Y de Irigoyen para acá, cómo se llama? No, Alem. Alem. Claro, es verdad. Tienes Está razón. bien si no lo habíamos pensado, Está, pero. ¿Cómo está descubrir desplazada la calle, la avenida.
que desplaza todos los números, eso quiero decir. Claro, es cierto. Porque la cuadra del 10 de Alem, en realidad, es la de... la sí, del el 100 del otro lado. La verdad que Esa es es una la cuestión que no había reparado particularidad, nunca. sí, no, porque yo de hecho, tampoco. cuando vos seguís para el otro lado, que está Calle Espora, por ejemplo, ¿no? O Corrientes, sí, Corrientes cambia. Pasa a ser 12 de octubre. No han tocado la avenida Alem, y está No han bien, tocado la está avenida bueno. Alem. No, por eso es la avenida principal. Y bueno, es una de las más Es importantes. más, creo que es la única que se consigna como avenida en los papeles, pero no estoy muy seguro si a la avenida Colón le pasa lo mismo. Mirá. Pocas avenidas para Bahía Blanca. Hubiéramos tenido más, además de todo esto, porque los proyectos urbanísticos hubieran indicado que la ciudad hubiera merecido. Como hubiera merecido lo que les voy a mostrar ahora, que también es una cosa asombrosa. La CGT, que en realidad correspondía a la sociedad italiana. De hecho, el Teatro Rossini formaba parte de la estructura de este edificio que ahora está en manos de la Confederación General del Trabajo. Observen lo que hubiera sido este edificio. Un edificio monumental, maravilloso. De hecho, este grabado es muy antiguo. Observen el autito que se ve abajo. Sí, ahí no sé si lo Bueno, un autito antiguo, por ahí se ve el dibujo de una persona. Y aquí tenemos este proyecto que obviamente en función de la monumentalidad que tenía, nunca fue llevado a cabo. Hubiera sido más lindo que el que está ahora, dígame la verdad. Seguramente, sí, seguramente. Pero bueno, ¿Quieren ver más? Sí, Tengo, ¿hay más? sé que hay más. Tenemos Me más. parece que hay más, ¿no? Observen, Teatro Municipal, ¿Qué? obviamente. ¿Hubiera sido de otra manera? Algo mejor todavía que esto, porque hay que decirlo, está muy bien. Es un lindo teatro, es un lindo teatro, patrimonio es de la elogiado. humanidad, ¿no? Sí. Observen el Teatro Municipal previsto. Bueno. Esto hubiera sido nuestro coliseo principal en la ciudad con cuerpos escultóricos sobre el frente. Fíjense. No tan, a ver, no sé, vos que tenés un poco más de idea, no solo en el vocabulario, sino que conocés más de cultura, digo, no es tan cuadrado, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Tiene un poco más de diferencia. Vos fíjate que es como escalonado en la eso, planta. escalonado, ahí está la palabra, no me salía, vos que tenés amplio vocabulario lo ibas a sacar. Y muchísimo más pareciera grande, que dista ¿no? mucho tampoco, ¿eh? No, pero de mayor dimensión también. A ver, el proporcional frente era muy hay. impactante, con una escalinata muy chiquita en realidad, no como la que tiene ahora, son 3 o 4 peldaños, pero lo que impacta en sí son estas dos torres que están sobre el frente con los cuerpos escultóricos en la parte superior. Algo en Buenos Aires se suele ver en muchos lugares. Bueno, esto le hubiera dado un marco aún más importante al teatro que tenemos, que, insisto, es divino. Sí, sí, Teatro es de Municipal los más lindos, hay que es destacarlo hermoso. también. Y hay que tener en cuenta, Miguel, que a cualquier idea inicial, de la década del 30 o 40 o los años que vos mencionás, con el correr del tiempo hubiera sido también diferente, hubiera mutado a otra estructura, más allá de mantener las bases. Bueno, este proyecto es de 1910. No nos olvidemos que el Teatro Municipal se inauguró en 1913. Mirá. Había una pequeña diferencia. Lo han construido en tiempo récord. Me llama mucho la atención, en quien planteó el dibujo también, el tema del trazado de las calles, porque se puede ver sobre el fondo del teatro, Sí. además de esa torre increíble, Se va para arriba la calle parece que se va para arriba. Es como Parece si que algo lo para la hubieran falda, me Es pareció como a si lo vista. han hecho en Cabrera, ¿no? El Claro. teatro, más o menos, ¿no? Una cosa así, o en la loma de Paligüe, pero bueno. Sí, es raro. El teatro hubiera sido así. Seguimos viendo la bahía que no fue. A ver. Presten atención. La avenida Lem, tomada desde la escalinata del teatro hacia el otro lado. Mucha vegetación, por supuesto. Pero más allá de que ahora se ven muchos edificios de piso, observen cómo se hubiera planteado hacia el primer centenario de Bahía Blanca. Y esto es un dibujo, no es una fotografía. Pero Alem tenía, además de las farolas en los laterales, muchas cúpulas. Mirá. De las cuales, si nos ponemos a revisar, está Queda solamente poco y el nada. mirador de la casa Coleman y la cúpula de la casa que está en Sarmiento y Avenida Lem. No hay más cúpulas. No, hay que decir que se han ido, ¿no? Los pocos edificios que había históricos ya no están más, ¿no? Y lo cual es una pena, porque vos fíjate que la Una cuestión pérdida. inmobiliaria está haciendo que, por ejemplo, esos lindos chalets tipo 60, 70, que son muy conocidos por quien transita por la avenida principal de la ciudad, hoy ya están con el cartel de en venta y algunos ya han sido demolidos, como por ejemplo en el lugar donde demolieron a 3 uno al lado del otro para construir un edificio que tiene un frente tremendo que creo que dice lo inesperado o algo por el estilo. Sí, eso ha generado ciertas discusiones o resistencias porque hay parte de la ciudad claramente que está tratando de sostener esos patrimonios históricos que tiene Bahía pese a este boom de construcción Claro. y de pensar en los negocios inmobiliarios. Esa es una ¿no? dicotomía en la que estamos siempre, Miguel. Vos que estás en la calle constantemente, mantener lo histórico o nos metemos ya en el avance, ¿no? Lo vemos hace poco con una avenida como 14 de julio por los árboles y podría ser mañana por otra situación. La discusión es permanente al respecto. Hay una ley también, ¿no? Digamos, Sí. hay una ley. Hay que en lo respetar. histórico, ¿no? Pero en estos casos, evidentemente, la cuestión del dinero pudo más y hay muchos que se han desprendido de estas propiedades. Igualmente, tenemos la suerte de que, por ejemplo, la Universidad del Sur mantiene
la Casa Coleman, que es una belleza realmente, y por allí se puede ver alguna que otra casita como esa que está a la vuelta de la Universidad Tecnológica Nacional por Alem, que está toda cubierta con árboles, pero cuando uno la mira con atención ve una casa antigua que está bastante bien conservada, más allá, y hablando de casas conservadas, de la casa de 19 de Mayo y Avenida Alem, la Casa Pillado, como se la conoce, que es una verdadera joya de la arquitectura y está en varios libros como ejemplo de lo que se debe hacer con una arquitectura simple, sencilla, pero muy bien desarrollada. En cambio, todo esto que estamos viendo acá, ni el mástil es igual, observen. Sí. Ni el mástil. El mástil que cobró... Bueno, cobran valor en cada festejo deportivo, ¿no? Sin duda. Sí. Temblamos que en algún momento, no digo que se caiga, pero que pase algo. Pero bueno, si no pasó nada el 18 de diciembre con los festejos Argentina campeón del mundo, no va a pasar nada. Pueden seguir demoliendo, entonces mejor no. Paremos un poco. Sigamos saliendo campeón del mundo, festejen ahí, pero con cuidado. Vamos a ver la próxima placa. Bueno, la catedral. Estamos acostumbrados a pasar todos los días por allí, en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced. Sin embargo, el proyecto original era muchísimo más ambicioso y además tenía una diferencia con esta catedral. Sí. No estaba el Cabildo al lado. Observen lo que era la Catedral de Bahía Blanca de acuerdo a este proyecto. Allí arriba está indicada con la letra de quien hizo el dibujo, algo muy, muy ambicioso, muy pomposa, esa cúpula trasera, los ábsides laterales que indicarían que allí estaba la calle. O sea que ahí el Cabildo no se podría haber construido nunca. De hecho, se supone que en los comienzos de la ciudad eso era terreno santo, allí se debería haber realizado algún tipo de entierro, y sin embargo el Cabildo está apoyado sobre la catedral, lo cual le saca una visual que la mayoría de las iglesias catedrales tienen en otras partes de la República Argentina. De hecho, vos me decías lo de Rosario, la de Rosario estaba pegada a la municipalidad, con un edificio en el medio, se demolió ese edificio, se hizo trabajo arqueológico, se rescató lo que se encontró y ahora están independientes. Y en el medio hay un pasaje que conduce directamente al Monumento a la Bandera. Bueno, acá esto no se hubiera llevado a la calle Rodríguez, supongo yo. Sí, claro. Y realmente impacta como hubiera sido la Catedral de Bahía Blanca. La gente aquí está con los carros todavía, de acuerdo a la época en la cual se desarrolló este dibujo. No había autitos ahí, parece. No, para nada. Avanzamos. Vamos a ver otro de los proyectos. La Universidad Nacional del Sur. Rectorado. Atrás, ¿no? Edificio construido por el arquitecto Manuel Mayer Méndez, diseñado por él, aquí en Colón 80. Bueno, mucho árbol. Prepárense porque la universidad hubiera sido una cosa seria realmente si este proyecto que les vamos a mostrar se hubiera llevado adelante. Cambie y hágalo un poco más pomposo. Observen esto. No, tremendo. Más alto. Escalinata. Más voluptuosa, ¿no? Una estructura más... Increíble, realmente. Imponente. También con la cúpula. Fíjense que esa cúpula tiene cúpula y mirador arriba. Un poquito como la de la municipalidad, ¿no? Sí. Con motivos animales colocados arriba y abajo, sobre todo flanqueando la puerta de acceso. Nada que ver, el edificio de la actualidad. Bastante distante, ¿no? De lo que hay, sobrio. ¿no? Un edificio sencillo, digamos, muy sobrio. Nada que ver con esto, que hubiera sido realmente un edificio impactante. Pero hay más. ¿Hay más? Hay más. Nos está entristeciendo un poco esto, ¿no? Porque nos quedamos con las imágenes de lo que podría haber sido y nos da un poco de cosa, ¿no? Lo que podría haber sido el Instituto Tecnológico del Sur. No la universidad. No la universidad. Pero fíjense la similitud. Lo que sucede es que si miran ustedes este edificio van a ver que en los laterales no hay nada. No. Y toda la estructura central que ocupa la biblioteca central de la universidad no es así. Absolutamente no. El resto tiene un cierto parecido con las columnas, con los capiteles dóricos, que en general se ha utilizado mucho en la arquitectura, que tiene que ver con los edificios educativos, como puede ser, por ejemplo, la Facultad de Derecho o la Facultad de Ingeniería en la capital federal. Bueno, se parece un poco más a la escalinata, que tiene una imagen un poco más parecida, aunque lógicamente es mucho mejor, ¿no? Pero esto hubiera hecho la diferencia. Totalmente. Ahora bien, ¿ustedes conocen las escuelas medias? Sí. ¿Conocen la Escuela de Agricultura y Ganadería? Sí, claro. Bueno, observen cómo se promocionaba en la década del 50 la construcción de 2 escuelas para el Instituto Tecnológico del Sur, que todavía no era universidad. Aquí está el anteproyecto, y aquí dice que servirá de base para las construcciones de los edificios destinados a las escuelas de Ingeniería y Química Industrial del Instituto Tecnológico del Sur. Cosa que no fue, realmente. Un espacio enorme. Un terreno importante. Muy grande. A ver, que lo tiene hoy. Mirad, a ver, el lateral detrás tuyo lo vemos, pero
sería el ingreso al parque. Exactamente, pero Digamos, fíjense que la estructura ¿no? es totalmente distinta. Claro. ¿Por qué es distinta? ¿Por qué distinta, Miguel? Lo hablábamos con el agrimensor Jaime Linares. Porque esta manzana estaba partida al medio por el pasaje Granaderos. Que en realidad el pasaje Granaderos hoy lo vemos en la calle, entre la calle Sarmiento y Rodríguez y entre Alem y 12 de octubre. Es esa cuadrita y no vuelve a aparecer el pasaje Granaderos hasta después de la calle Cuyo. ¿Sí? Mira. En la parte delantera, en el terreno que da sobre lo que sería la avenida Alem, ese terreno era del Club Olimpo, ahí jugaban al softball. Sí. A ver, de hecho, Olimpo tuvo su primer escenario ahí. Por eso nace las primeras veces del clásico Olimpo-Liniers, por la cercanía. La cancha de Olimpo estaba pegada a la de Liniers, a una cuadra. O sea, la distancia que hoy hay entre la cancha de Liniers y la universidad, por lo que vos marcás. Bueno, No solo la de softball, sino la primera cancha de fútbol, hasta trasladarse a la cancha de ahora y cambiar geográficamente su corazón Olimpo, ¿no? Pasar a una zona más céntrica, más después ligado al noroeste, ¿no? Lo que no se sabe es si les pagaron la expropiación. Es una duda que ha quedado. ¿A quién, Olimpo? Olimpo para tomar el terreno para la universidad. En estos No se momentos sabe, ¿no? económicos Olimpo, Le donde vendría Guarda que bárbaro. tiene que están pagar un anotando, juicio ¿no? millonario, tranquilamente podría levantar el teléfono. Yo creo que le va a llevar varios años descubrir Sí, va a ser esa histórico, situación. Pero bueno, fue expropiada las tierras. La tierra fue expropiada para generar esta estructura que, insisto, difiere absolutamente de lo que es hoy el edificio de la Universidad Nacional del Sur. Esto tiene más patio, por ejemplo. Mirá. Sí. Es mucho más amplio y daría la impresión de que va un poco más allá de la calle 12 de octubre, como está hecho el dibujo. Tiene similitud, pero no es así. No. Y además, insisto, esto no sería la Universidad Nacional del Sur, sino el edificio correspondiente a 2 escuelas del Instituto Tecnológico del Sur. Claro, el proyecto que después derivan las 2 escuelas que sí funcionan en 11 de abril, ¿no? Escuela de Comercio, escuela normal y después su anexo de agricultura, que ya ahí tuvo que irse a un lugar más alejado, ¿no? En la avenida Cabrera, lo que se llama Cabrera ahora. La idea del futuro, ya lo dijo en su momento el doctor Vega, el rector de la universidad, es tratar de que la universidad termine toda en el campus. Todo en Paligüe. Todo en Paligüe. Por eso se están construyendo los edificios que sí se están construyendo y que vamos a poder ver, no como estos, o como el que viene, por ejemplo. A ver. Observen. Otro de los edificios importantes. No tenemos edificios, tenemos Rivadavias ahora. Ah, mira. Concurso para erigir el monumento a Bernardino Rivadavia. Concurso de 1910 desierto, concurso de 1929 ganado por Luis Robati, no le pagaron nunca, No la puede plata ser. llegó recién en 1946. Figura polémica, ¿no? Vos que sos más de... también Figura historiador, polémica. La de Rivadavia en sí, ¿no? Exactamente. Que muchas veces fue criticada, ¿no? Su nombre en la plaza principal, etcétera, en Bahía. Pero Se habla de mantiene. muchas cosas, como por ejemplo de su pertenencia a la masonería y demás. Y de hecho, fíjate, este sería el ganador del concurso, el monumento que presentó la maqueta, Luis Robati. Sí. Y sin embargo, en la foto anterior podemos ver que la dama que está enfrente estaba mirando para el costado. Hubo No una estaba- modificación ahí. ¿no? Hay una modificación Tal ahí. cual. Después, si quieren, discutimos el tema de que Rivadavia está de espalda a la iglesia. Y por ahí hay algún video de algún lunático que tiene ganas de explicar lo inexplicable, haciendo referencia a un montón de cuestiones que hacen a la vinculación de Rivadavia con la masonería y demás, y otorgándole toda una simbología. Pero el tema es que no vimos los otros monumentos porque no No. pasaron de ser maqueta. Maqueta, ¿verdad? No avanzaron, no prosperaron en ningún sentido. De hecho, en este lugar, hacia 1910, había una reproducción de la pirámide de Mayo, Mirá. por el centenario de la Revolución de Mayo. Pirámide que habían hecho con madera de balsa, terciada. Vinieron 2 lluvias y desapareció. Media floja. Y acá a un costado había un puesto para que tocaran las orquestas. Tampoco está más. Por eso vale la pena destacar esto. Este monumento no fue el único que se presentó y el que ganó el concurso. Hubo varios, se ganó el concurso, Robati lo hizo, pero le pagaron algunos añitos después. En Sí, cheques. con la inflación que seguramente ya existía en esa época. no Sin sé lugar a dudas. ¿Cuánto habrá cobrado? Hasta pobre? 1946 no hubo inauguración, estuvo Héctor J. Cámpora como diputado nacional, estuvo presente el día de la inauguración del monumento a Bernardino Rivadavia. Sacamos los Rivadavias de encima, observen esto, balnearios. Esto sería el balneario Colón. ¿Dónde quedaría? La Isaura al fondo, o sea, lo que sería la planta de esta empresa que ahora ya ni sé cómo se llama realmente. Bueno, habría que agarrar la Avenida Colón al fondo. Esto sería el famoso
plano de la urbanización de la costa atlántica. Observen. Sí, puerto, aeropuerto, dice. Allá habría un boceto del castillo. Y esto sería lo que se llamó como la Rambla de Arrieta, un proyecto de 1934 generado en la intendencia de Agustín de Arrieta. Aquí se puede ver el castillo de Ingeniero White, pero este es el mejor de todos. Esto estaría ubicado, supuestamente, en el Parque de Mayo, que en aquella época se llamaba el Barrio Adornado. Se trató de hacer un barrio parque con algunas casitas y se trató de proyectar este balneario con esta construcción, que ahora vamos a ver un poquito más de cerca. Observen también, fantástica construcción. Pero esto no pasó nada, porque los que planearon esto, se ve que vivían en Buenos Aires, no conocían bien el mercado inmobiliario en la ciudad, y cuando el barrio Adornado no funcionó, empezaron a vender los terrenos, por lo cual nos quedamos sin balneario, que en realidad el balneario hubiera estado en el Apostá. Claro, de playa no, poco. No había mucha opción, digamos, en ese momento. Bueno, un balneario que no fue. El balneario Colón sí existió como tal, pero no con esa proyección que lo acerca visualmente más a la pileta del balneario Maldonado. Claro. Era bastante parecido. Seguimos. Cosas que no están en la ciudad. Bueno, Visión 2000. Visión 2000 está. Sí, está. Está. Pero bueno, está ahí. Pero el Visión 2000 que nosotros vamos a ver... ¿no? Está. Un poquito. Sí, está un poco... yo tuve oficina ahí, mira. Varios años. Lo que queda de Visión 2000, porque en realidad el proyecto original de Visión 2000, y esto es de 1978, era este. Constaba de 5 edificios, más la galería comercial completa, y lamentablemente los avatares de la economía hicieron que esto no se realizara. Y de hecho, para los bahienses, uno de los grandes hobbies de la década del 80 era ir a ver la maqueta de Visión 2000. Que nunca fue. Que nunca fue. Claro. De hecho, el sueño. El quinto edificio, creo que es el que está aquí en el extremo, ahí está, iba a ser una sucursal de la cadena hotelera Holiday Inn. Entonces, el que hizo la maqueta, en el techo de la maqueta había puesto una piletita de natación. Entonces los pibes iban y miraban el reflejo de la maqueta sobre la parte de arriba de la cúpula que la cubre y veían la piletita porque no llegaban, obviamente. Lamentablemente, este proyecto quedó... pero ni a medias siquiera. Sí, y aparte, un edificio ahora muy, no sé si en decadencia es mucho decirlo así, pero bastante abandonado, con poco movimiento, lamentablemente. Hay situaciones muy particulares con respecto a Visión 2000. La galería tiene como 180 locales, pero por ejemplo tiene 2 baños nada más. Eso ya es un tema. Después en Visión 2000 todo está hecho a medida. Si se te rompe una puerta, no vayas a cualquier casa a comprarla, pero tenés que mandar a hacer porque es exactamente así, a medida. Y lamentablemente la situación llevó al fallecimiento de quien lo proyectó, Daniel Cusnier, de una manera muy trágica, y esto hizo que durante muchísimo tiempo toda esta parte que está acá abajo, que ahora está cerrada con vidrio, estuviera abandonada. Mirá. Esto se puso en venta. Recordemos que de estos edificios el único que existe es este, que es el edificio de departamentos, también bastante particular en su diseño. Hubiera sido importantísimo que esto se hubiera podido llevar adelante porque a comienzos de la década del 80, momento en el cual empiezan a venir las familias que integraban la familia del polo petroquímico, éramos casi todos de afuera en ese momento los que veníamos a trabajar, aquí hubiéramos tenido un alojamiento de mucha calidad y grande, porque los departamentos son bastante generosos en su interior. Lamentablemente, Visión 2000 quedó en la nada y así evidentemente va a seguir, porque hasta hace poco tiempo todo esto que no tiene edificios, acá había un cartel que decía se vende el espacio aéreo. Con la intención a lo mejor de querer construir donde hubieran estado los edificios originales. Ojalá que llegue en algún momento algún proyecto que pueda darle un empuje a la galería, que está en un lugar clave también de la ciudad, ¿no? Sin duda, entonces, sin duda. Hay que aprovecharlo. Y que sigan yendo a ver la maqueta, que ahora está en el primer piso, al lado de la puerta del Cine Visión. Bien. A mí me gustaba, la maqueta me encantaba. La maqueta está bárbara. Sí, encantadora. El tema es que quedó en eso. Quedó en eso, quedó en maqueta. ¿Qué otra cosa quedó en el recuerdo? Vamos a ver. Observen esto. Otra vez estamos acá con el tema de la semi-peatonal, que es un invento, insisto. No es peatonal, no es transitable. Sí, bueno, van los autos, van los peatones, va todo. En 1978 había intenciones de hacer que esto fuera totalmente peatonal. Ajá. Mirá. La peatonal O'Higgins se iba a llamar. Dice el cartel que es muy interesante. La arteria más comercial y céntrica de Bahía Blanca amaneció sin automóviles, pero con plantas.
colores, kioscos y muchos transeúntes. Proyecto de 1978, uno la ve peatonal así, Higgins. que quizás hasta con más espacio que las peatonales de Bahía, o que una de las dos mismo, parece peatonal Florida, ¿no? Por ejemplo. En Buenos Aires, o la peatonal San Martín en Mar del Plata. Tal Podría cual. asemejarse, ¿no? Mirándolo así, la estructura y los locales, etcétera, en lo que no fue, ¿no? Locales que no existen. Acá está, se lee Gutiérrez. No existieron con Gutiérrez. Gutiérrez está con la moda, Gutiérrez. Perfumerías Suyay. Perdón. Hay varias cosas para mirar acá y lamentablemente no pudo ser. Siempre hay problemas con las peatonales ahora en Bahía. Lo que podemos ver, y lo vimos esta mañana y ayer cuando transitábamos por el centro, es que por lo menos la nivelación de la primera cuadra de calle Alsina permite que el fluido peatonal pueda ser un poquito más agradable con el ensanchamiento de la vereda. Y lo mismo pasa con el ensanchamiento que hubo de Chiclana hacia Brown. Igualmente, no entiendo el concepto, semi-peatonal. Caminamos un poco y gateamos el resto, no sé. Es raro, es raro. Bien, cambiamos. Vamos a ver Olimpo, a vos que te gusta. Vamos a ver. No, esto no es Olimpo, yo les cuento. Esta es la peatonal Drago. Peatonal. Esta es peatonal. Sí, sí. Bueno, En este caso sí. En este caso es peatonal. Aquí se iba a construir este edificio. ¿Pero hasta dónde qué llegaba grande. eso? Mira, es infinito. 30 pisos. No, es impresionante. 30 pisos. ¿Existen en Bahía mayores a 30 pisos? No. ¿Edificios, no? Creo que el edificio Parece más que no. alto de Bahía Blanca es el que está en calle Blandengues, en la segunda cuadra, sobre el sindicato, sobre Esmata. El edificio Mirá. Esmata creo que es el edificio más alto de Bahía, si no me falla en la memoria del cálculo. Y el otro que era muy alto es el de empleados de comercio, que está en la calle Estomba. Mirá. Bien, pero creo que el de Esmata es el más alto. Esto era impresionante realmente, porque había que abrir la peatonal, porque esto iba a estar ubicado no solamente en el edificio, sino también en el centro comercial, en Donado y la apertura de calle Drago. Bueno, la calle Drago se abrió, sigue siendo peatonal, pero de esto ni siquiera un recuerdo. Esto es 1966, para que se den cuenta del tiempo que ha pasado. Drago 56, 57 Center, años. Drago Taberner Center. ¿Por qué Taberner además? Taberner. ¿Por Porque qué? el Taberner es el edificio que está ubicado en Brown y O'Higgins y fue uno de los más importantes edificios de altura. El edificio de pisos que se realizó primero en Bahía Blanca es el edificio Cisneros, que está frente al Teatro Municipal por la calle Ceballos. Un edificio blanquito, muy bonito, muy coqueto, con unas cocheritas abajo. Ese fue el primer edificio de, creo que tiene 4 o 5 pisos, no sé. Pero el Taberner siempre fue imponente porque además el Taberner, que está en Brown y O'Higgins, tiene un mirador magnífico en la cima. Pero esto hubiera engalanado esa esquina de una manera absolutamente Seguramente, increíble. Sí, sí, No se hizo tampoco. Ni Va. cerca acá, ni nada. Bueno, parecido. Olimpo, ahí lo Olimpo, a tenés. ver. La sede original de Olimpo. Mirá. Esta era la sede de Olimpo y fíjense que ahí hay un cartel que El dice... Club Olimpo levanta aquí su sede social. Bien, Mirá. en realidad lo que se terminó levantando es esto, que ya todos conocemos, que está Sí. muy deteriorado, el paso del tiempo lo ha afectado muchísimo, pero se iba a construir esto. Mirá. Esta iba a ser la sede del Club Olimpo, una Sí, sede que ahora imponente. no sé si, viste, en esto de empezar a asemejar con lugares, Miguel, no sé, me recuerda a alguna sede, algún club. Yo creo que Racing o Independiente tienen una de sus sedes así en Avellaneda. Es probable, porque era una construcción muy típica de la época, además. Sí. Pero la verdad que hubiera marcado la diferencia, tomando en cuenta, primero, que tiene mucho más frente que lo que el Club Olimpo tiene ahora. Sí. Allí al lado se puede ver el edificio de la nueva provincia, que ya estaba desde la década del 20. Y después, lo impactante de todo esto es la altura, porque el edificio de Olimpo tiene la planta baja y el primer piso. Esto tiene mucho más, hubiera pegado mucho más fuerte. Seguro que sí. Hubiera pegado, me parece. Pero que no fue. Tiene que pagar los 25 palos, entonces con esto ni No, empezamos. bueno, No, hoy no, es una claramente situación no. totalmente... Hay otras prioridades en Olimpo y está más que claro, ¿no? Más allá de que uno cree y sabe que bueno, embellecer a futuro la sede social sea también un objetivo, pero Olimpo Seguramente en lo esta es, ¿no? situación tiene otras prioridades y bueno, así está. No creo que sea construir un edificio como este. Por lo No, menos. Porque esto es- creo yo que es ningún inalcanzable club- una obra así. es Creo que ningún Absolutamente. club. Creo que los clubes hoy también apuestan por ahí en sus sedes, también inclusive a tener lugares multiuso, ¿no? Que puedan tener inclusive salones. Es otro sé si concepto. sí, hasta sí. piletas mismas, como le va a pasar a Villamitre dentro de poco, ¿no? Es otra ¿Descartamos? cosa. Olimpo ya tiene su pileta del otro lado. ¿Descartamos acá? Sí, sí, lo Descartamos acá. descartamos, lo Nos vamos al próximo. Entonces, bueno, la escuela 2. Ah, Esto es lo que tenemos como escuela 2. Yo Sin creo embargo, que antes de ver una maqueta,
por lo menos inicialmente, de la forma que sea, que funcionen las cosas bien y que no se caiga ninguna mampostería, ¿no? Que los baños anden bien, ¿no? Digo, por lo menos que pase eso. Después, ¿de qué forma? Creo que la idea original, por lo menos hubiera sido esa, ¿no? Es lo que uno quisiera. Sí. Bueno, observen un detalle. Este edificio ya tenía un porte mucho más importante, sobre todo tomando en cuenta que hay una especie de planta baja subsuelo, un primer piso y un segundo piso. El edificio de la Escuela 2 recién tuvo su segundo piso, su primer piso, mejor dicho, en la década del 70. Mirá. La planta conocida por nosotros, con el frontispicio griego triangular, las esculturas en los laterales y demás, se hizo solamente en una planta que se fue agregando después con las plantas laterales, simplemente porque necesitaban incrementar la cantidad de alumnos. Sin embargo, este edificio, se llamaba Escuela del Centenario, que iba a ser construido para 1910, es realmente mucho más impactante. Ahora, si al actual le pusieron valla, no me quiero imaginar cómo estaría este edificio vallado hasta acá, ¿no? Sería tremendo. Pero llamaba poderosamente la atención, sobre todo tomando en cuenta que está dentro de la manzana fundacional, que es como está este edificio que lamentablemente seguimos padeciendo como tal. Cambiamos, nos vamos de la escuela. Bueno, esto hubiera sido magnífico realmente, donde se hubiera instalado la estación noroeste, la estación que se quemó, tenía pensado construir esta estación con un complejo habitacional y comercial más un proyecto totalmente moderno y casi futurista. Esto surge a partir de un plan que se desarrolló durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón a través de la gestión de un hombre llamado Miguel Roca, que hizo todo un replanteo de cómo tenía que ser Bahía Blanca desde el punto de vista de las estaciones, entre otras cosas, colaborando con el tema del ferrocarril en general. El proyecto era realmente ambicioso porque, insisto, acá había una parte comercial, había una parte dedicada específicamente a los colectivos y aquí vemos una parte que corresponde a lo habitacional. Cuando uno pasa por la calle Sixto Laspiur y ve la nada en la que quedó ese terreno, el espacio vacío con el incendio que recordamos y demás, uno dice, ¿qué nos pasó como país que no pudimos haber hecho cosas como esta? Qué pérdida, no solo de la estación que se incendió, sino también de todo lo que se podría haber construido, ¿no? Queda más. Vamos a lo próximo. ¿Qué hay? Bueno, acá estamos en el estacionamiento de Virel. Sí. En la calle La Valle. La Valle 51. En la Valle 51 iba a estar la estación de ómnibus. No. Así se la había previsto. Imposible, ¿no? O inimaginable, así, ¿no? Por una cuestión de tránsito, imposible que una estación esté ahí, ¿no? Años atrás, en Bahía Blanca había una estación de ómnibus de la Acción que iba a Punta Alta, en la primera cuadra de calle Gorriti. Y en la calle 19 de Mayo, o sea, del otro lado, en los terrenos que hoy pertenecen a la Asociación de Empleados de Comercio, allí también había una pequeña estación de ómnibus. Y recordemos que la estación San Francisco de Asís, que ahora es dependencia municipal, correspondía al antiguo ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que terminaba precisamente allí sobre la base naval. Bueno, esto hubiera sido realmente impactante. El problema, como vos decías recién, ¿qué hubiera pasado si hubiera en la ciudad en ese momento mucho tránsito? El tiempo le habían tenido que cambiar de lugar. No, la logística misma y la dinámica de la ciudad no se podría haber dado. Pero impactaba. Era enorme también, ¿no? La Valle 51 y el edificio supongo yo, que formaría parte de algún emprendimiento edilicio que estaría al lado de la terminal. No me gustaría vivir en una terminal de ómnibus. No, ruidos toda la noche, salen los colectivos todo el día. Muy cómodo, ¿no? No es muy cómodo, me parece. Vamos a cambiar. Bueno, acá tenemos la estación de servicio de Colón y Vieites. Allí hubo una estación de servicio, eso en su comienzo, muy chiquita, muy modesta, con un lugarcito con tejas. Bueno, el proyecto era estación de servicio abajo y el resto todos cocheras. ¿Pero cuántos pisos tiene de cochera? Bueno, 1, 2, 3, 4 y supongo yo que en el techo el argentino promedio hubiera dicho, no, che, tiene unos autos más. Claro. Cobramos menos porque si llueve. Claro, pero saquemos un sope. Todo. Están más cerca si llega a caer granizo. Pero hubiera impactado realmente una estación de servicio de estas características. Observen ustedes que las estaciones de servicio de la empresa estatal, de YPF, son todas muy parecidas y cuando hacen un cambio que tiene que ver con la decoración, la estética, todas cambian de la misma forma. Bueno, acá hubiera estado medio complicado para cambiar. Digamos, todas. Siguen una línea que está determinada por la empresa. Bueno, acá no sé cómo se las hubieran rebuscado porque la estación de servicio, insisto, hubiera estado abajo. Por ahí se ve el dibujito de algún camión medio borroneado. Y el resto hubiera sido un buen estacionamiento para no hacer tanto lío con el tema del estacionamiento del mercado municipal, que siempre es un problema. Vendría bárbaro. Útil sería, pero bueno. Veremos. Difícil de realizar, ¿no? Vamos a cambiar. Bueno, el barrio Patagonia. ¿Por qué surge el barrio Patagonia?
Porque en 1949 existía el proyecto de hacer que se llamó, en realidad no se construyó, Lavadero Patagonia, dedicado al lavado de lanas. La idea era hacer una promoción de carácter industrial que permitiera afincarse a muchas familias en el sector para que pudieran trabajar en que estaba considerado, de acuerdo a lo que decían sus constructores, el lavadero de lanas más grande del mundo. No había nada más grande que esto. Bueno. Iba a estar en Bahía Blanca. Impresionante. Un orgullo. Bueno, lamentablemente quedó ahí. Esto no prosperó y el barrio Patagonia es un lugar muy lindo para vivir y demás, pero nada que ver con un emprendimiento de características industriales. Una más. Bueno, yo les cuento, chicos. En 1929 se filmó... ¿Va a ser Bahía? No. ¿Qué pasó? Mira, no estuviste lejos, No. más o menos. En 1929, el director alemán Fritz Lang dirigió una película llamada Metrópolis. Muchas de estas escenas se usaron por allí en algún video de Queen. Para el cine de la época esto era un logro y ustedes pueden apreciar de qué manera futurista se veía esta ciudad, esta metrópolis en la cual acontecía todo lo que ocurría de acuerdo al guión de esta película. Esta película marcó historia. 1929. Sin embargo, en 1928, en la revista Arte y Trabajo, se publicó una imagen de cómo sería Bahía Blanca en el año 2028. Mirá. Observen esta Bahía Blanca. Un edificio tremendo donde está el edificio de la corporación y todos los de al lado, el Banco Provincia no está. Los aviones aterrizando en el centro y algunos trencitos que, gracias a la genialidad de nuestro compañero Roberto Fiori, se pueden mover como los avioncitos. Los hemos hecho movilizar. La idea sería llevar la ciudad de Bahía Blanca a un futuro que lamentablemente no vamos a poder ha avanzado ver. el mundo, pero bueno, estamos en Argentina. Pero no con esta magnitud, ¿no? No, una configuración de ciudad que realmente impactaba. Por eso quise, para cerrar, establecer la comparación con esa metrópolis de Fritz Lang, que fue una genialidad para la época, sobre todo por los efectos especiales en 1929. Sin embargo, un año antes, Bahía Blanca ya había sido pensada como una verdadera metrópolis. Y de acuerdo a lo que hablábamos hoy con el intendente Gay y con muchos de los que asistieron al acto, esperamos que ese futuro de grandeza se empiece a concretar en algún momento y no tengamos que decir nunca más la Bahía que no fue, sino la Bahía que nos merecemos que sea.